Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 16 de septiembre, día de preparación. Como de costumbre, hoy repasamos la lección, vemos los puntos importantes y algunas citas del espíritu de profecía que refuercen lo estudiado durante la semana. Pastor Lizardo, mañana es día de los conquistadores a nivel mundial, así que, amigo oyente, no deje mañana de felicitar a los conquistadores de su iglesia. A donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de volver a estudiar tu palabra y de repasarla con algunas citas importantes. Queremos que dejes en nuestra mente, en nuestro corazón, esos conceptos que quiere que recordemos mientras tú regresas. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en la parte introductoria del resumen de esta lección número 12, hay una cita de Ellen White registrada en el libro Conducción del Niño, página 259, que dice lo siguiente: la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos enseñen a depender de Él. La negligencia de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra, como resultado de su afecto no santificado o de su falta de disposición para realizar un deber desagradable. Recogió una cosecha de iniquidad en sus hijos perversos. Así le pasó a Elí. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios, y el Altísimo no aceptaba ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Tremenda cita esta que nos hace pensar en Elí y en sus hijos también. Y como usted decía anteriormente, Pastor Lizardo, para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos. Sí, aquellas cosas que sustituyen la palabra de Dios, que sustituyen al mismo Dios. Hay cristianos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, que en momentos de necesidad confían más en su tarjeta de crédito que en el mismo Dios y en su palabra. Hay creyentes que en momentos difíciles, en momentos de dificultad, confían más en las relaciones que tienen con el gobierno o con algún empresario que en la palabra de Dios y en el mismo Dios. No tenga sustitutos, sosténgase del Señor y Él va a potencializar todas esas cosas. Por otro lado, amigos oyentes, en su clase de escuela sabática, en su iglesia, hable de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que hizo por usted en la cruz del Calvario y el valor que tiene eso. Durante esta semana hemos estado estudiando la lección Morir como una semilla. Pastor Lizardo, díganos qué hemos aprendido durante esta semana, comenzando por el domingo. Adelante. Bueno, pastor, esta semana estuvimos aprendiendo acerca de la sumisión para el servicio. Vimos en este estudio que Jesús no vino como un ser humano extraordinario y glorioso, sino que vino como siervos de otros seres humanos. Así lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 7. Jesús pudo venir a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores,
pero prefirió venir como siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Y todo esto lo hizo por servir a la humanidad como parte de su misión. Todo esto lo vimos en el estudio de esta semana, pastor. Interesante esa lección de la sumisión. Bueno, también vimos durante esta semana una lección bajo el título Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Así es, amigo oyente. Estudiamos al apóstol Pablo allí en el libro de Romanos y aprendimos que debemos tener una verdadera comprensión de la misericordia de Dios para nosotros. También que debemos ofrecernos como sacrificio vivo a Dios y que debemos renovar nuestra mente. Porque, amigos oyentes, cuando algún aspecto de nuestra vida todavía no muere al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. ¿Será ese su caso? Hay que aprender la lección, amigo oyente, en el nombre de Jesús. Pastor Denis y amigos oyentes, otro estudio que estuvimos abordando hablaba de la disposición a escuchar. Ese día estuvimos mirando el contraste entre los hijos del sacerdote Elí y el niño Samuel. Veíamos en este estudio que los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. Ellos estaban más concentrados en los deleites de la carne, en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. A diferencia del niño Samuel, que sí estaba interesado en las cosas de Dios y tenía la disposición a escuchar la voz de Dios para someter los detalles de su vida a la voluntad de Dios. Esto lo estuvimos también aprendiendo en el estudio de esta semana. También vimos otra lección en la semana bajo el título Autosuficiencia. Ahí estudiamos la vida del primer rey de Israel, Saúl. Vimos que se creyó autosuficiente y jugó un papel que no le correspondía. Sacrificó porque se desesperó y no esperó al profeta del Señor. 3 cosas notamos en la vida de Saúl que lo llevó a creerse autosuficiente. Número 1, creyó en lo que veía. Se puso a ver para analizar por su propia cuenta. Luego entonces creyó en lo que su mente le decía, en sus palabras, y se olvidó de la palabra de Dios. Y más adelante entonces quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Esas 3 cosas afectaron la vida del rey Saúl y eso le llevó a perder su reino. Así que, amigos oyentes, cuidado con la autosuficiencia, en comenzar a ver cosas y olvidarnos de lo que Dios ha dicho, comenzar a pensar y a hablarnos de acuerdo a lo que vamos viendo que nos puede amedrentar, y cuidado con hacer lo que nosotros creemos que es mejor, a pesar de que Dios ha dicho cómo se debe hacer. Así es, pastor. Otro estudio que abordábamos en la semana hablaba de sustitutos. Vimos en este estudio que a veces como seres humanos es posible que confiemos en otros sustitutos de Dios y enfatizábamos en este estudio que estos sustitutos a veces pudieran aliviar la presión que tenemos, pero no necesariamente resuelven el problema ni nos enseñan a manejar mejor la situación la próxima vez. Solo la ayuda de Dios puede hacer eso. El problema, pastor, es que muchas veces dependemos de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Veíamos además en este estudio lo que presenta el profeta Zacarías en el capítulo 4, donde veíamos que Dios no impidió que hubiese oposición en el templo, ni tampoco salvó a Zorobabel del estrés de hacerle frente. Aprendimos en este estudio que Dios no siempre nos va a proteger de los adversarios, pero tenemos la seguridad de que cuando llegue la adversidad, Dios pueda usar esa adversidad como un crisol para enseñarnos a depender de Él. Todo esto lo estuvimos aprendiendo, pastor, en el estudio de esta semana. Bueno, Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, permítanme destacar un personaje que vimos su historia, la historia de Samuel, que es más que meramente escuchar, como si fuera un acto auditivo de registrar las palabras que alguien nos dirige. En el caso de la historia de Samuel, que estudiamos también durante esta semana, se trata de obedecer lo que escuchó. Amigos oyentes, hay que obedecer lo que escuchamos y eso nos va a hacer mejores personas y daremos mejores frutos. Imitemos así a Samuel, que escuchó y obedeció. Amigos oyentes, usted desde lo que escucha y obedece,
Si es así, escriba ahora en la caja de comentarios una vez más: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 12 titulada Morir como una semilla. Te recordamos el texto base de este estudio. Lo encontramos en San Juan capítulo 12, verso 24, que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este fue el texto base de este interesante estudio, Morir como una semilla. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por las grandes lecciones que nos permite aprender. Ayúdanos a confiar en ti, oh Señor, sobre todo, a someternos a tu voluntad, a dejar que tú tomes el control de nuestras vidas. Enséñanos a morir cada día al yo, a la autosuficiencia, y ayúdanos a depender y a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.